en el caso de Bolivia, muchos de los soldados no sabían ni siquiera por qué estaban yendo a pelear. Bueno, yo ante todo agradecerle a Rocío y a Rafael por estar presentes acá. Y un poquito me gustaría preguntarte, Rocío, y conversar un poco. Toda tu exposición ha sido muy interesante, pero siempre has dado a conocer la opinión de los historiadores chilenos, bolivianos nacionalistas. Y a mí me gustaría, y creo que a todos, y partimos de ahí la conversación, ¿qué te parece a ti? O sea, ¿cuál es tu posición como boliviana con respecto a la guerra del Pacífico, los motivos? ¿Hay responsabilidad boliviana en el cobro del impuesto y todo esto? Sí, bueno, en primer lugar, yo estoy de acuerdo, o sea, no hay historia objetiva. Justamente ese es el planteamiento central para hacer esa tesis de las que les he hablado, que no hay historia objetiva. Porque si hubiera historia objetiva, estaríamos en serios problemas, porque a cuáles les vamos a dar la razón? ¿A los historiadores bolivianos, a los historiadores peruanos o a los historiadores chilenos nacionalistas, que son los que presentan incluso datos disímiles? Mi punto de vista, yo también soy crítica, o sea, creo, coincido con ustedes que efectivamente un factor importante para que, en primer lugar, Bolivia haya sido arrastrada a esa guerra y segundo, para ese desempeño y tercero, para las consecuencias, tiene que ver con la actuación de sus políticos. O sea, realmente fue desafortunada la actuación de sus políticos desde el principio. O sea, Rafael preguntaba, ¿por qué no habían tropas bolivianas en Calama, por ejemplo? ¿No? Cuando ya en febrero ya había habido la ocupación militar chilena en la zona. Y recién en marzo, digamos, se da este primer intento de reacción boliviano y ahí hay muchos mitos, ¿no? Pero se ve la responsabilidad de los políticos bolivianos. ¿Qué pasaba? Daza, al igual que otros gobernantes anteriores bolivianos, ahí está Melgarejo, ahí está Morales, etcétera, etcétera, era un caudillo militar que había entrado al poder mediante golpe de Estado, jugando estas alianzas, sus cartas, quién lo apoya, quién no lo apoya, Pero, y eran gobiernos doctora, sumamente inestables. Entonces, Daza doctora, no quiso llevar refuerzos. sí, el punto era un poquito más entender su opinión con respecto, no sé si Rafael está en la misma línea que yo, creo que sí hay hechos que son debatibles, pero hay hechos históricos que son objetivos, ¿cierto? El Tratado de 1874 decía que no se podía cobrar nuevos impuestos. ¿Es objetivo de decir entonces que Bolivia violó el tratado, artículo 4 de 1874, cobrando un nuevo impuesto? Ya, pero primero te responderé lo que antes estaba diciendo. O sea, Daza, por ejemplo, no envió tropas a la zona ya que estaba Antofagasta ocupada por el ejército chileno, porque temía armar a la gente de la zona. O sea, Ladislao Cabrera, hasta que llegó el telegrama, todo eso pidió, aquí estamos con esta situación. Por favor, necesitamos refuerzos, necesitamos tropas. ¿Y qué dijo Daza? Daza dijo, ¿para qué quiere tanta pólvora el doctor Cabrera? Daza temía que armando a sus posibles rivales políticos, eh, a la larga armara un contubernio que le arrebatara el poder. Y esa actitud ha sido durante toda la guerra, no solo de Daza, de todos los dirigentes bolivianos, de todos los políticos bolivianos. Y algo similar se vio en el caso del Perú. Pierola no quería dar mayores refuerzos a Montero porque era su rival político. Y eran esas luchas internas, intestinas, que efectivamente en ese momento histórico marcaron al Perú y marcaron a Bolivia, estos caudillismos militares que se mantenían en el gobierno por la lealtad o no lealtad de las tropas militares. Entonces, había esas rivalidades, había esas peleas internas que efectivamente afectaron el desempeño en la guerra de los dos Correcto. A ver, países. Rocío, yo Y te encuentro, no, en perdón, el pero caso chileno, o sea, lo que yo refuerzo es que tampoco es que Chile no sea América Latina, tampoco es que Chile haya tenido un orden social muy diferente o una estructura social muy distinta, porque igual era una oligarquía, igual eran oligarquías. Pero como dice Zabaleta Mercado, que es un pensador boliviano que respeto mucho, la oligarquía chilena en ese momento se mostró más organizada, se mostró más unida para el objetivo de la guerra
efectivamente habían diferencias porque después estalla una guerra civil bastante sangrienta, pero en el momento de la guerra se mostraron organizadas, se mostraron unidas, se dieron el lujo de incluso de tener elecciones, por supuesto elecciones decimonónicas que no son iguales, como decían las de ahora, pero se dieron el lujo de tener elecciones. En cambio, los bolivianos y los peruanos, por sus problemas internos, políticos, de rivalidades, partidarias, militares, efectivamente tuvieron un peor desempeño en la guerra y, por supuesto, está la cuestión de la superioridad bélica. Ahora, lo del tratado, estoy de acuerdo. Bolivia sí violó el tratado de 1874. Fue Mm. un, no sé, fue tal vez una medida un poco impulsiva y precipitada de Daza, queriendo imitar las políticas peruanas, las políticas peruanas habían nacionalizado el salitre, entonces se leía, estaba la idea de que Perú se estaba beneficiando con el salitre y no tanto los privados. Y Daza reflexionó y dijo, yo quiero hacer algo parecido aquí, pero lo hizo en chiquitito, pero efectivamente estaba como escollo el tratado de 1874. Pero, Entonces, a ver, si bien no era un Rocío, impuesto grande, Bolivia sí le da la excusa que necesitaba Chile para eh, gestar esta guerra, ¿no? sí, O pero, sea, y finalmente consolidar su soberanía en un territorio que ya había poblado. correcto, pero ten Entonces, en cuenta que Bolivia había tenido maremotos en el año 77 y 78, estaban enfrentando una sequía enorme, sí, tenían sí, un problema de alimentos sumamente importante, y Daza, en ese periodo, en el principio de febrero de 1878, se impone una ley, un nuevo impuesto a los alcoholes, a los juegos y al salitre, porque el Estado necesitaba recursos para poder afrontar aquella situación. Ahora bien, tú mencionas que fue una eh, medida desesperada, sí, está efectivamente, bien, estoy de no, acuerdo. está bien, Era, ¿dónde vamos a sacar recursos? Bueno, claro, pero a ver, aprovecharemos del salitre. No midió las consecuencias. el tema del caudillismo, eh, y eso viene de los tiempos de la colonia, ¿no es cierto? Acuérdate que los dos primeros caudillos en Perú tuvieron su propia guerra civil, Almagro con Pizarro, por ahí por el 1500 no sé cuánto, eh, sin duda juega en contra, sí, estoy completamente de acuerdo. En Chile también tenemos caudillos, porque era un poco la política de la época, si quieres tú, pero yo creo que los dirigentes políticos, tanto peruanos como bolivianos, no entendieron bien el problema. No pudieron enfocarse en el fondo del problema, que era una guerra. ¿Ya? Lo vieron quizás algo más lejano, no lo tengo tan claro todavía. En cambio, Chile, toda la aristocracia económica o oligarquía económica o la clase dirigente, como tú quieras ponerla, se enfocó en un solo punto. Y que estábamos entrando en un estado de guerra y que teníamos que todos hacer el esfuerzo. Ahora, si tú lees la prensa de la época, de febrero del 78, perdón, del año 79, hay una fuerte posición en contra. El Congreso Nacional también estaba dividido, pero poco a poco se fueron alineando, las personas fueron dejando atrás sus propias ideologías para enfocarse en la solución de un problema, que el problema era la guerra, cosa que yo no veo ni en Perú ni en Bolivia. Es más, recuerda que en Perú hubo un combate, el de Cuchimay, el 2 de febrero de 1882, entre las fuerzas de Panizo y las fuerzas de Cáceres. O sea, tuvieron una guerra civil interna, estando en guerra contra un tercer país. O sea, es como tirar las mechas. ¿Me entiendes? Entonces, yo veo que la clase dirigente, financiada por Patricio Lynch a favor de Miguel Iglesias, ¿no? Sí. Claro, sí, ya, ok, ya empiezo a ver. Pero yo no veo que en Perú, en esa época, existiese una convicción país, una convicción interna de cada uno de ellos, o sea, que dejemos todo esto de lado, enfoquémonos en un solo punto. Tú lo dices muy bien. Piero no le entregaba recursos a Montero, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Bolivia pasó un poco lo mismo. Cuando Narciso Campero llega a La Paz y emite el famoso discurso en el Senado boliviano, que es, a ver, yo creo que ese discurso es de una acción de valentía, porque se estaba jugando el cuello. Cuando él dice lo que dijo y realmente reconoce todo lo que pasó, reconoce una derrota y reconoce sus victorias, pero dice, aquí estoy yo, aquí yo fui el responsable, yo pongo el cuello. ¿Te fijas? Entonces eso fue una responsabilidad, un acto de responsabilidad
política pocas veces visto en este lado del mundo. Entonces, pero así todo estaba en estas cosas internas, estos desencuentros internos, egos internos de cada una de las personas que atentaron, tanto en Bolivia como en Perú, a que se pudiesen unir en torno a un enemigo común que era Chile. En cambio, nosotros sí nos unimos contra un enemigo común. ¿Te fijáis? Eran más chiquitos, ¿no, Rafael? O sea, un país más pequeño, más compacto, el Perú era lo Era que un, sí era un país más corto, más chico, más sí. corto, entonces Eso eso facilitó un poco, facilita las cosas, sí, eso es y correcto. Bolivia tenía, no sé, es un país enorme, gigantesco, ¿no es cierto? Con muchas barreras geográficas también, ¿no? Y también Claro. con barreras idiomáticas en el medio, ¿ya? Entonces, entonces el problema de, a ver, yo lo pongo siempre desde este punto de vista. Para aquel aborigen boliviano que está en el altiplano, que habla aymara, y llega un tipo hablando español que no le entiende y que le muestra una bandera que dice que es Bolivia, su primera pregunta va a ser ¿qué es Bolivia? Y después le dicen que tiene que ir a defender el mar para Bolivia, su segunda pregunta es ¿qué es el mar? Porque no estaba dentro, porque él vive en un espacio geográfico, su ah, patria es su espacio, ¿te fijas? ahora Y un poco en el Perú pasaba lo mismo. quiero un poco profundizar en el tema que la profesora Rocío mencionaba con respecto a las oligarquías y que Perú era un país más nacionalista en el aspecto de los recursos y mientras que Chile es más privatista. Eso sí es verdad. O sea, Chile era un país que apostaba por la empresa privada, por las inversiones privadas y la administración de los recursos por vía privada, mientras que el Perú lo veía más por el lado estatal, o sea, el Estado tenía que tener el dominio sobre esos recursos, ¿no? La estatización del salitre en 1875 y el estanco a la sal de 2 años antes es una demostración de ello. La mala administración del Perú en el recurso del guano durante 30 años y sobre todo el contrato Dreyfus, ¿no? El contrato Dreyfus de 1869 retira a chilenos, alemanes, ingleses del negocio. Y la estatización del 75 también perjudica a algunos ingleses. Estos ingleses no financian a Chile durante la guerra, es verdad, pero el periodismo, la prensa inglesa a nivel obviamente europeo, donde se manifestaban más, va a ser favorable a Chile. Eso no implica que eso haya provocado la victoria chilena, ¿no? Todo lo contrario. Pero esto es importante mencionar. Si nosotros quisiéramos trasladar el pensamiento de 1879 a la actualidad, podríamos decir que Chile era un país privatista, más apostado al libre mercado, mientras que Perú era un país más estatista, más tirado al Estado administrador, que obviamente es lo que yo soy contrario. Y para culminar algo que me había mencionado Rafael Mellafe, la historia se narra por seres humanos y los seres humanos tenemos una posición ideológica, tenemos una filosofía. Yo soy liberal, Rafael tendrá su posición, la doctora también, y en base a esa posición filosófica nosotros somos los que tratamos de revisar la historia. Podemos estar sesgados en algunas ocasiones, por eso es importante que tres posturas distintas se pongan de acuerdo, al menos en algunos puntos, para ir avanzando en la historia. Doctora. Sí, totalmente de acuerdo. Y una cosa también que quiero realzar, ¿no? Chile tuvo efectivamente la capacidad de movilizar a su población en torno a la guerra. O sea, hay un estudio muy interesante justamente de una autora peruana, Carmen McEvoy, que analiza, ¿no? Todo lo que pasó en la época con la movilización chilena en torno a la guerra. O sea, desde los púlpitos en las iglesias, bueno, eso pasaba, aparece en todas las iglesias, también las bolivianas y las Sí. peruanas. Se machacaba la guerra y como decían, cada quien tenía la idea de que Dios estaba de su lado, Dios está al lado, los bolivianos, curas bolivianos, Dios está al lado de Bolivia, los curas peruanos, Dios está al lado de Bolivia, los curas chilenos, Dios está al lado de Bolivia. Pero en Chile hubo una movilización tan fuerte en torno a la guerra que es hasta motivo de estudio, cómo se movilizó a su gente, hacían espectáculos, hacían representaciones teatrales de las batallas en las que había ganado Chile para motivar ese patriotismo, ese nacionalismo en su población. En cambio, por lo menos en el caso de Bolivia, muchos de los soldados no sabían ni siquiera por qué estaban yendo a pelear. No sabían por qué tenían que marchar por ese desierto maldito en Camarones, achicharrándose, sin agua. ¿Por qué? Si no había una construcción de noción de patria lo suficientemente fuerte, más en un país con una desigualdad estructural tan grande, donde
al campesino, al indígena, tú le decías, vas a ir a pelear por tu patria. ¿Cuál patria? La patria donde me explotan los señores feudales, los latifundistas. ¿De qué patria están hablando? Ahora, no, Chile, por supuesto, no era tampoco tan distinto porque no da de ser una estructura de América Latina, pero sí tuvo esa capacidad de movilizar a su gente en torno a ese objetivo patriótico que era ganar la guerra y por supuesto que les ha ayudado que hayan ganado las batallas, porque cada vez que ganaban una batalla se hacía un espectáculo patriótico en las ciudades, en los Y cuando pueblos, le se perdíamos también. recibía a los héroes con flores, hubo hasta Rocío, representaciones de Rocío, de la, si me permites ¿cómo? agregar, también es Sí. importante, y no sé si Rafael está de acuerdo conmigo y tú también, es la cantidad de oficiales que tuvo Chile en comparación a Perú y a Bolivia. Nosotros en nuestro gobierno, por lo menos en el Perú, se le daba títulos de oficiales a un montón de hacendados o amigos políticos del gobierno, lo que provocaba ¿Cuál una era Bolivia? burocracia y un entorpecimiento de la orden. Chile tuvo mucho más orden desde la cantidad de soldados por batallón o por regimiento. O sea, Sí, es indiscutible el orden que tuvo Chile, que favoreció obviamente su desempeño en la eh, guerra frente a Perú y a Bolivia. déjame hacer una consulta a Rocío, porque tocaste un tema que es súper, para mí es desconocido porque no he encontrado muchos datos. Eh, Estamos claros de que luego de la independencia de nuestros países existían dos clases, la clase alta, la oligarquía y la clase baja, porque no había nada más. Pero a partir de la década de 1840, 50 se empieza a generar esta clase emergente, esta clase media, donde empiezan a surgir los profesores, los abogados, qué sé yo. Eh, yo tengo más o menos identificado en Chile cuánto era ese estrato, pero en Bolivia existen estudios al respecto de cómo esta clase empezó a surgir, empezó a funcionar o no. Bueno, yo podría decir que en Bolivia, si algún momento hubo una construcción de una clase media, donde no haya tanto una diferencia entre la oligarquía y la fuerza de trabajo en términos feudales, el terrateniente y el pongo, eso ¿Mm? recién va a ocurrir en el siglo XX en Bolivia. Ah, ok, Para ya, nada ocurría en el siglo XIX. La ya. estructura social boliviana en el siglo XIX era completamente marcada y desigual y era una Feudal estructura absoluta. totalmente Mm, feudal, ya, claro. ya, El ya. terrateniente, el dueño de la mina, el dueño de los medios de producción, si quieren más, es un término más marxista, versus la fuerza de trabajo, que era la mayoría de la nacionalidad, Claro, el claro. indígena, que además no era reconocido como ciudadano. Bueno, eso era común en el siglo XIX, ¿no? Que hayan Mira, unas democracias, entre comillas, pero censitarias, ¿no? Entonces, ese era un abismo social lo que había en Bolivia. ya, Entonces, ya. tú le pedías a una población cuya patria era la explotación, y a esa población le pedías que vaya a pelear una guerra por un Bueno, territorio que o sea, que no estaba en el imaginario colectivo como parte de ujú, Bolivia. Es ujú, más, ujú. muchos historiadores bolivianos más objetivos reconocen que Bolivia se da cuenta de que perdió el mar y que no, y que nos habíamos quedado sin salida al océano recién a partir de 1910, cuando empieza la demanda marítima boliviana. Antes, en el imaginario boliviano, ni siquiera estaba la idea de la pérdida del mar, solo estaba la idea en los dirigentes, en los políticos, pero no estaba en el imaginario boliviano. Entonces, habiendo semejante abismo social, no se podía pues exigir patriotismo No, a la correcto. población Sí, correcto, boliviana. absolutamente, Eso recién absolutamente. surge el siglo XX con la guerra Ahora, del Chaco, ahora tú, entrado el siglo XX. tú dices que, Y que clase el, co- media el- lo el- el mismo. concepto, el concepto de que fueron que se entiende como pérdida del mar parte en 1910. Ahora, nosotros tenemos una percepción de que lo único que aglutina al pueblo boliviano en torno a un solo ideal es la salida del mar, cosa que Evo Morales lo usó hasta el cansancio, ¿no es cierto? ¿Eso es correcto? ¿Es tu visión también o no? No, o sea, en términos objetivos sí es correcto. O sea, a partir de 1910, el tema esa identidad del enclaustramiento marítimo, de la Mm. mediterraneidad, de que nos han robado el mar, nos han quitado, nos han desfavorecido, nos han hecho más vulnerables a los mercados internacionales, los efectos de la mediterraneidad, esa herida efectivamente
es algo que se calca en la cultura política boliviana, en la Ya. conciencia colectiva, y si en algo han estado de acuerdo los distintos gobiernos bolivianos de toda ideología desde 1910 para adelante, incluyendo el siglo XXI, es en la demanda marítima. La demanda marítima es la política internacional más importante de Bolivia y más sostenida, y ha sido sostenida por gobiernos de toda ideología. Por ejemplo, la ha promocionado Banzer en plena dictadura, una dictadura enmarcada en la doctrina de seguridad nacional, pero al otro lado del espectro ideológico también ha sido promocionada por los gobiernos del MAS en el siglo XXI, que se supone que son la izquierda del siglo XXI, y efectivamente, qué manera de promocionar la demanda marítima también durante los gobiernos del MAS. O sea, si en algo están de acuerdo los gobiernos bolivianos de toda Mm, época a mm. partir de 1910, es en la demanda marítima boliviana, en el reclamo y en esa identidad donde se supone que el enclaustramiento, la mediterraneidad nos afecta desfavorablemente. O sea, desde niños, y aquí voy a citar a mi señor padre Winston Extremadoiro, que también estudia esto, desde niños a nosotros nos desayunan con este trauma de que nos han robado el mar, o sea, desde muy chiquitos hay estas historias nacionalistas con las que nos educan. Si me Entonces, es una permites, herida para Bolivia, es una herida no cerrada y en la que coinciden todos los gobiernos. O sea, no hay un ahora, solo gobierno que no haya reclamado la demanda marítima boliviana. yo considero, si me permiten, que este problema boliviano de unirse principalmente, así sea de izquierda o de derecha, vemos a Carlos Mesa junto a Evo Morales en la demanda en La Haya. Yo creo que Carlos Mesa le mintió a los bolivianos porque La Haya no podía obligar a Chile a sentarse a negociar una salida soberana del mar, obligándolo a Chile al mismo tiempo a violar el tratado de 1929 con Perú, porque dice que sin Perú no tiene la autorización, no se puede. Yo creo que esto también nos ha pasado a nosotros, ¿ah? O sea, Perú no es que nunca haya sentido un resentimiento, todavía hay un resentimiento hacia Chile, pero cada vez es menor el resentimiento, pero todavía existe. Pero yo siento que hay mucho más resentimiento en Bolivia hacia Chile, pero también hacia Perú. Entonces, para explicar un poquito esto, en el Perú ocurrió por Velasco principalmente. Juan Velasco Alvarado, un dictador de izquierdas, un dictador militar, afianzó mucho ese resentimiento y él tuvo la reforma educativa basada en un antichilenismo y un antihispanismo, anti-España. Esto se terminó difuminando con la llegada de Fujimori, para bueno, para mal, pero el hecho es que en la currícula nacional ya no se hablaba de un antichilenismo, todo lo contrario, las principales empresas chilenas de la época llegaron a Perú. Chile tuvo mucha influencia económica en el Perú, tanto así que las AFP las importamos, ¿no? De Chile para acá, y aquí las hemos mejorado, dicho sea de paso. Entonces, ya no hay en el Perú una malla curricular antichilena, pero hay profesores todavía bajo la ideología nacionalista que siguen alimentando, pero en menor cantidad que Bolivia. Entonces yo considero, con todo respeto a los amigos bolivianos, el día que Bolivia pueda cambiar su modelo educativo, porque he visto videos de cómo se enseña la historia y se miente mucho en Bolivia sobre la guerra del Pacífico, el día que se cambie ese discurso, muy posiblemente Bolivia pueda dejar de ser utilizado por los políticos que usan la salida del mar como una herramienta electoral, que es lo que yo percibo, ¿no? Y además, fíjate que hay un efecto que es bien curioso. Bolivia nace o se crea más o menos con 2.400.000 kilómetros cuadrados, que equivale a prácticamente media Europa. Y hoy día tiene 1.200.000, que son dos veces Francia. Entonces ha perdido más de 560.000 kilómetros cuadrados con Brasil. Perdió no sé cuántos otros tanto con Paraguay después de la guerra del Chaco. Otros tantos más con Perú, y con el que menos kilómetros cuadrados ha perdido es con Chile. Sin embargo, al perder el mar, a perder esa salida, esa visión más bien mesiánica, si quieres tú, del mar, de lo que proyecta el mar, ¿no es cierto? Es donde está el centro neurológico, ¿ah? De esta actitud que dice Rocío, que nos robaron el mar, que por eso no hay desarrollo, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que económicamente hay muchos países que son súper desarrollados, que tuvieron mar y que ahora no lo tienen, por ejemplo, Austria.
o Suiza que nunca tuvo. Pero en términos prácticos, ¿no es cierto? Esta construcción, como dice Jorge, desde muy chiquito a los niños que le hacen tener esta visión, al final vas creando una barrera, una barrera mental, psicológica, de que todos tus problemas tienen una sola raíz, que es la mediterraneidad. ¿Y por qué no tengo Serie Mar? Por Chile. Entonces, se genera este antagonismo social, ¿ya? Eh, que no nos deja hacer el siguiente paso hacia adelante. Con Perú nos ha costado mucho, pero con Bolivia veo que no hay ese avance, no hay quizás esa voluntad para ver ese pasito de poder sentarnos, conversar y a ir despejando el camino para seguir hacia adelante. ¿O me equivoco? Bueno, bueno, en Bolivia un poco ha disminuido el patriotismo en cuanto a la demanda marítima Ya, boliviana desde la derrota en La Haya, hay que admitirlo, ¿no? Antes de la derrota en La Haya, cada 23 de marzo, ¿no? Que es el aniversario el día del mar. patriótico nacional boliviano sobre la Guerra del Pacífico, era mucho más promocionado, mucho más elaborado, mucho mejor organizado, se hacía grandes parlafernalias. Un poco ha disminuido eso cuando ocurrió esta derrota en La Haya, ¿no? Ha mermado un poco el imaginario, ¿no? De la demanda marítima Ya, boliviana, pero creo que sigue siendo muy importante. O sea, como no, les sí, sí. digo, es la política internacional más importante de Bolivia, en la única que han coincidido todos los gobiernos de toda ideología, de todo contexto histórico desde 1910, porque también hay que aceptar las responsabilidades de los gobiernos bolivianos, por ejemplo, cuando se firmó el Tratado de 1904. O sea, para empezar, cuando se firmó el Tratado de 1904, quienes firmaron, que eran los liberales, ¿no? Estaban los liberales a la cabeza del gobierno. Antes, cuando estaba el Pacto de Tregua en 1884, ellos eran los principales guerristas. Acusaron al Partido Conservador en ese momento, que eran los pacifistas, entre comillas, de traidores, de claudicar ante Chile, que cómo van a firmar el tratado el pacto de tregua de 1884. Acusaron a los gobernantes de haber abandonado la guerra en 1880, de haber traicionado a la patria, pero después de una cruenta guerra civil que hay en Bolivia, suben los liberales al gobierno a principios del siglo XX y a ellos les toca firmar el Tratado de 1904, que era mucho más lesivo a lo que propuso Chile en 1895, por ejemplo, con la política Ok, boliviana, correcto. Ok, que era dura, ya duro era ese tratado, prácticamente a cambio del ferrocarril de 200.000, 500 libras esterlinas o algo así era ok, el territorio cedido. Y perfecto. lo triste dentro de las responsabilidades bolivianas es que el gobierno liberal hasta le hizo propaganda al tratado. Le hizo propaganda, dijo que significaba el desarrollo de Bolivia, que los ferrocarriles eran más importantes que la salida al mar, que las comunicaciones con los ferrocarriles eran más importantes que la salida al mar. Hasta le hizo propaganda. Y recién podemos decir que el imaginario colectivo boliviano en 1910 se dio cuenta que habíamos perdido el Ok, mar y ahí empieza la herida que no se cierra.